Shalom Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 40 del Tratado de Pesajim, una nueva Mishnah completa, un tema en particular que tiene que ver con el trigo o los granos de manera bruta que se hinchan por la humedad o que son cocinados, o por ejemplo todo el tema de la matzá que tiene que ser vigilada en toda su elaboración. Vamos a compartir nuestro DAF. Perdón. Y vamos a comenzar. Perdón, creo que no ha aumentado el tamaño. Ahora sí. Vamos a comenzar entonces en ahí donde está marcado en amarillo, donde comienza una nueva Mishnah. Muy bien. Nos dice así la Mishnah. Dice, En Shorin et Amursan, la Ternegolín. Es decir, no se pone en remojo el grano. El mursán en realidad es la vaina del grano de trigo para las gallinas. Es decir, es algo que se le echa a las gallinas y a los gallos este tipo de comida. Abal holtin, pero sí que se lo puede poner en agua hirviendo. ¿Por qué? Porque se cocina muy rápido y no llega a fermentar. Ahora, Isha lo tishre etamursan shetolich beyada lemerhat. La mujer no puede llevar, la mujer no puede llevar con ella el mursán que tiene en su mano para llevárselo al baño, a la casa de baños. Abal, shafahi bebisra yabesh. Pero sí que se lo puede untar y extender en su piel, cuando está seco. Incluso que su piel esté mojada. Veloyil om adam hitin veyaniach al makato. Es decir, la persona no va a masticar unos granos de trigo y lo va a poner sobre su herida. Mi penesheen mahmitzot al yede arrok. Es decir, porque el hecho de ponerlo en la boca va a hacer que ese grano fermente. Muy bien, nos dice la Gemara. Tanur Rabbanan, enseñan nuestros sabios en una vereita. Elu de barim shem bain lidehimut. Estas son las cosas que no llegan a fermentar. ¿Qué son? Ha'afui, ve'mebushal, ve'halut, shehaltu, be'rothin. Es decir, aquello que fue horneado, aquello que fue cocinado y aquello que fue hervido en agua muy, muy, muy caliente. Pregunta la cámara, dice, mebushal, algo que fue cocinado, ¿no, acaso no viene a fermentar? Si nosotros hemos visto de Adim Balshel le Mihama. Es decir, Adim Balshel le Mihama. Es decir, que algo que viene a cocinarse, cocinarse, cocinarse hasta que llega a fermentar. Responde la cámara y dice, Amarra Papa, dijo Papa, Ha'afui Shebishlo que amar. Dice, no, ahí está hablando de qué? De algo que primero fue horneado y después fue cocinado. Es decir, lo que nos dice aquí, perdón, en realidad no es como acabo de decir, dice Rafapa, ¿de qué está hablando la Mishnah que se permite, o la vereitada que se permite lo que es cocinado? Algo que primero fue horneado, que después va a ser cocinado, que eso no llega a fermentar. Muy bien, Tania. Se enseñó también en otra vereitada. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Omer. Dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda. ¿Qué más Shenafal le tocó Delef? Es decir, un harina que le fue goteando agua desde el techo. Afilu kol yom kulo, incluso que este goteo estuvo cayendo en la harina durante todo el día. Eno validejimut, no llega a fermentar. Amar Raspapa dijo a Raspapa, Behu, es decir, esta ley, Avid tif de hadef de adetif. Es decir, que cae una gota y una gota sin cesar. Es decir, el hecho de que esté constantemente, ¿sí?, cayendo una gota sin ningún tipo de respiro no le da tiempo a la harina de llegar a fermentar.
Hambre de Rabbi Shila. Se dijo así en el Beta Midrash de Rabbi Shila. Vatika, es decir, un tipo de comida que está hecho de harina. Share. ¿Está permitido comerlo en Pesach? Pregunta la Gemara. Beataña, si se enseñó una verita, Vatika Azur, que la Vatika está prohibido. Responde la Gemara, lo kasha, no hay dificultad. Ha, de Abde, be Mishra, Umilja. Ha, de Abde, be Maya, Umilja. Dice no. Uno, ¿por qué es? Porque está hecho con aceite y con sal. Y el otro está hecho con agua y con sal. Es decir, el que está hecho con aceite y con sal no va a fermentar, pero el que está hecho con agua y con sal sí que va a llegar a fermentar y por eso está prohibido. Amar Marzuta, dijo Marzuta, lo limje inish kedera bekimja da avishna. Es decir, la persona no puede echar dentro de una olla harina de trigo que está tostada. ¿Por qué? Porque incluso que fue tostado, ¿sí? Puede llegar a fermentar otra vez. Dilma lo bashil shapir. ¿De qué? De la sospecha de que cuando se tostó no se tostó suficiente y aún así todavía beatel y dejimos, todavía tienen la fuerza de poder llegar a fermentar. Bien, vamos con la última frase con el final de esta página. Dice Amar Rabbi Yosef. Estamos aquí. Amar Rabbi Yosef. Lo lichlot inshi inish tre Jite, beja de adade. Dice, la persona no puede hervir dos granos de trigo al mismo tiempo. ¿Por qué? Nos dice Dilma Azal Hada, Beyatba, Betzira de Jaberta. Velo salik lehu, dikula de maya, beara ruja, beatele de jimus. Es decir, no vaya a ser que al estar un grano junto con el otro y están saltando dentro del agua que esté hirviendo, va a venir uno de los dos granos y se va a meter en una de las grietas que se empiezan a hacer en el trigo, en el grano, y entonces el agua no va a estar llegando a todos los lugares de uno de los granos y se va a llegar a fermentar. Lo que nos está diciendo aquí es que cuando un grano de trigo está dentro de agua hirviendo, las burbujas impiden que el grano llegue a fermentar. Entonces, el hecho de que un grano se entrelaza con el otro va a hacer que haya un lugar donde no le están llegando estas burbujas del hervor del agua y entonces se va a llegar a fermentar. Amar a Valle, perdón, dijo a Valle, lo lichruch inish tres shibole beja de adade. Dice, la persona no puede tostar dos espigas al mismo tiempo. En Pesach. ¿Por qué? Dilma, nafke maya mehai ubale idach. Dice, ¿por qué? No vaya a ser que una de las espigas suelte el líquido, es decir, que cuando se tostaban las espigas o cuando se tuestan las espigas, sueltan algún tipo de humedad, bien, por el calor, y entonces esa humedad va a pasar de una espiga a la otra y va a llegar a fermentarla. De Atia le dijimos, y entonces va a venir a fermentarse. Amarle Rabá le dijo a Rabá, Yahi, afilujadanam, si fuese ese lo que sospechamos, incluso una sola espiga no podríamos. ¿Por qué? Dilma, nafik mehai resha, ubala y resha. Dice, no vaya a ser que entonces esa humedad salga de un lado de la espiga y llegue al otro lado de la espiga y ahí se fermente. Él amarraba. Entonces, ¿cómo dijo Rabá? Que no hay ningún tipo de prohibición, ni siquiera cuando son dos espigas. ¿Por qué? Me perot ninu, en realidad no hay problema del todo. ¿Por qué? Porque esa humedad que sale de las espigas no es agua, sino que se llama me perot, es como el jugo, es como el zumo del trigo. ¿Sí? Un me perot enan mahmitzin. Y ese zumo, ese jugo que sale de las frutas o del trigo o de lo que sea, no tiene la fuerza para hacer fermentar. Hadar be Abaye mehai. Entonces dice la Gemara que Abaye se retractó y dijo así. Dijo, dice, de cola gab, ni de laihu lo mahmetze. Es decir, puesto que el agua de los jitim, del trigo,
¿sí? Vienen en un sentido de caída, entonces no tienen la fuerza para fermentar. Es decir, que ese agua va a estar circulando, va a estar cayendo, y entonces no se va a poder penetrar dentro del grano para hacerlo fermentar. Entonces, por esto dice, de Amaravalle, hay hatzba de Abishna, es decir, ese recipiente en el cual se viene a hacer secar los granos en el horno. Se fija share, es decir, si lo ponemos al revés, está permitido. ¿Por qué? Porque el agua que sale de estas espigas va a estar vertiéndose y no va a tener la fuerza de poder fermentar nada. Zekifa, pero si está puesto del lado correcto, Azur está prohibido. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a sospechar que ese agua venga, o esa humedad, venga a fermentar a los granos de trigo. Y Raba que dijo, Raba Mara, Filu, Zekifa, Nami, Share. Incluso que esté bien puesto el recipiente, está permitido. ¿Por qué? Meperot ninhu, porque es humedad que sale, no es agua, sino que es zumo de frutas. Un meperot enan mahmitzin, y ese zumo no tiene la fuerza para hacer himutz, para fermentar. Tanura banana, enseñaron nuestros sabios en una veraita. Estamos aquí. En lotetín se orim de Pesach. No se hace hervir espigas de cebada en Pesach. Antes estuvimos hablando del trigo, ahora estamos hablando de la cebada. Vim latat. Y si la sirvió, nitbakeu asurot. Lo nitbakeu mutarot. Es decir, cuando se hace hervir el grano se hincha hasta el punto que se explota. No explota mucho, sino que se agrieta, ¿verdad? Es decir, nidbaka, es decir, como que se parta, como cuando se abrió el Yamsuf, vaibakeu amaim, es decir, fueron partidas las aguas. Bien, entonces, este grano, después de hervirse, dice, si se llegó a partir, el grano está prohibido. ¿Por qué? Porque seguramente entró agua en su interior y entonces fermentó. Pero si no se partió el grano, está permitido. ¿Qué es lo que nos dice Rabbi Yossi? Rabbi Yossi Omer, Shoram behometz, behometz somtan. Dice, no, sabes que tiene un remedio todo esto. Que ponga estas espigas, esos granos de cebada en vinagre, y el vinagre los va a reducir, las va a volver a comprimir, y entonces va a evitar que fermenten. Amar Shmuel en alajá que Rabbi Yossi. Shmuel dijo, la alajá no es como Rabbi Yossi. Quedémonos con este tema del vinagre, porque después más adelante lo vamos a volver a ver. Amar Rabhizda, Amar Marugba, dijo Rabhizda que dijo Marugba, lo nidbakeu mamash. Es decir, cuando la intención de nuestra vereitá, de nuestra enseñanza que estamos analizando, ¿cuál es? Cuando no se partieron, es decir, que no se partieron realmente totalmente. Incluso que no, se empezaron a partir, pero no se partieron. El akol sheilu manihan al pi habit vehenid bakeot meelehen. ¿Qué quiere decir que se partieron? Quiere decir que si yo las llego a poner delante o en el borde o sobre un barril de vino, bien, y voy a dejar que los vapores del vino, que es un vapor muy fuerte, ¿sí? Del alcohol y es como vinagre, ese vapor va a venir a afectar estos granos. Si los granos por el efecto del vapor del vino se llegan a partir, a eso se refiere la vereita. Esos granos que se llegan a partir por la acción del vapor del vino, entonces esos son los que están prohibidos. ¿Sí? Ushmuel Amar. Y Shmuel, ¿qué es lo que dice? Nidbakeu mamash. Dice, no, únicamente están prohibidos aquellos que se partieron realmente, totalmente. Abad Shmuel Uvda. Es decir, Shmuel hizo el experimento, por así decirlo. Actuó de esa manera. Bedura de Be Barhashu. En la aldea de Barhashu. Nidbakeu mamash. ¿Y cómo actuó? Únicamente prohibió aquellos que estaban totalmente partidos. Amar Raba. Dijo Raba, Bal Nefesh, es decir, una persona que sea hasid, que sea temerosa del cielo, loyiltot, que no hierva granos. ¿Sí? May iria, es decir, ¿por qué vino Raba a enseñarnos únicamente Baal Nefesh? Es decir, afilo kule alma nami, que lo diga para todo el mundo, que nadie venga a hervir granos. Bien, deja Tania, puesto que ya se enseñó en la vereita, en los tetín seorim de Pesach, que no se hierven los granos de cebada en Pesach. Responde el Gemara y dice, Ajikamar, así es como dijo Rabba,
Baal Nefesh, afilu Hitin Dishrire. Es decir, el Baal Nefesh, esa persona que es Hasid, que es temerosa del cielo. No, ¿por qué viene a hablar Rabba? Dice, porque incluso los granos de trigo, que tampoco los hierva. Los granos de trigo son más duros que los granos de cebada. Entonces, a lo mejor yo los voy a hervir. No se van a partir. Bien, entonces a lo mejor podría pensar que los puedo hervir. Dice Rabba, no, ¿sabes qué? Si es una persona temerosa del cielo, ni siquiera, la Mishnah nos dice los de cebada, ni siquiera hierbas los de trigo. Afilu hitin dishrire lo yiltot. Amarle Rab Nachman, le dijo Rab Nachman a Rabba, man de tzayet le leaba, es decir, aquel que te escuche, agil nahama de ipusha. Es decir, si alguien viene a escucharte lo que tú estás enseñando, ¿qué van a comer? Van a comer pan sucio. Es decir, porque no se le va a quitar la cáscara del grano. Deja ver Rabuna la tete, ubar raba bar abin la tete. Es decir, he aquí que en la casa de Rabuna se hervía los granos de trigo y en la casa de Barabín también. Pero Rabamar, ¿qué dijo Rabba? Azur, vamos a ver ahora, perdón, como introducción a esta parte que vamos a estudiar ahora, vamos a ver que Rabba cambió de opinión 3 veces. ¿Sí? Primero dijo que estaba prohibido, después dijo que está permitido, y por último incluso va a llegar a decir que es una mitzvah hacerlo. ¿Sí? Estamos por aquí. Aquí estamos. Muy bien. Le dice, Rabba, Amar, dijo Rabba, Azur Liltot. Está prohibido hervir granos de trigo en pesa. Pregunta la cámara, el ajá de Tania, el lotetín se orime pesa. Entonces, ¿qué se entiende de sus palabras? Si ya se dijo que no se puede hervir granos de cebada en pesa, se orin hudelo, hajitin share. Es decir, lo que nos dice esta vereita es que únicamente lo que está prohibido hervir son granos de cebada, pero los de trigo estarían permitidos. Entonces la Gemara va a tratar de responder que la intención de la vereita no es que únicamente esté prohibido los granos de cebada. Lo mi bae kamar, shelom mi baya. Es decir, la vereita viene a añadir que van de Idbe Siria, de Ale Behumaya, a Balseare de Shie, Emma Shapidrame. Dice, ¿por qué? Porque el grano de trigo y el grano de cebada, ¿cuál es la diferencia? El grano de trigo, como dijimos, tiene esos surcos, por así decirlo, esas rayas, ¿sí? Está como, tiene una raya. Y el grano de cebada es mucho más liso. Entonces, ¿qué podría yo haber pensado? Dice, el grano de trigo que tiene esa raya y que se va a poder partir, entonces no estaría permitido, pero el grano de cebada estaría permitido. Kamash Malan, por eso viene la verita y te dice, también el de cebada está prohibido. Hadar amar Raba. Entonces, Raba, después de un tiempo, cambió de opinión y vino a decir así: Mutar liltot. Está permitido hervir granos de trigo en pesas. De Tania, como dice la Bereitá, Yotzim bepat nekia veadraa. Es decir, se cumple con la mitzvah de la matzá en Pesach con una matzá que esté limpia, ¿qué quiere decir limpia? Con harina refinada, veadraa, y con harina sucia. Y no se puede conseguir una harina limpia sin hacer letita, sin hervir los granos antes para que suelten la cáscara. Pregunta de cámara. Iti be Rafapa le Raba, le preguntó Rafapa Raba. Nosotros hemos estudiado. Hakemahim veaselatot shel nochrim shel kefarim tehorot shel kefarim tehorot shel kerahim temein. Muy bien, nos dice así una veraita. Las harinas, ¿sí? Harinas, hace referencia a la harina negra, por así decirlo, la harina sucia, ¿sí? Con la cáscara, y a solet. El solet es la flor de harina, es decir, la harina refinada, ¿sí? De los no judíos, si procede de una aldea, están puras, pero si proceden de una ciudad, se las considera impuras. ¿Por qué? Dice, de que Farim y Tama, ¿por qué la de las aldeas están puras? Lav Mishum de lo la tete. ¿Acaso no es porque en las aldeas suponemos que no hierven los granos? Y entonces, como no hierven los granos, ese grano no está en contacto con agua.
y al no estar en contacto con agua no se hace apto para recibir impureza. De que carele solet, pero espérate, hemos dicho, en la Baraita dice, a que Mahim tot, lo está llamando solet, a pesar de que no le pasaron por el proceso de letratá, por el proceso de hervirlo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que también es posible encontrar solet sin necesidad de hervir el grano. Es verdad que es más difícil, pero se puede conseguir. Y eh, entonces se puede conseguir harina nequillá, limpia, sin necesidad de hervir. El Shiblo Raba, ¿qué le va a responder Raba? Targuma Akimja. Es decir, que la intención de la Beraitá, de los Kefarim, es únicamente con los Kemahim. ¿Qué te va a decir Raba? Cuando dice que la harina de los poblados está permitida, te está hablando solamente de la harina sucia, con las cáscaras. ¿Sí? Batar de Nafik, después de que vino a enseñar esto, Amar, Maitamalo Emale Meha, cuando ya acabó, ¿sí? Se fue Raba, y de repente se dijo Raspapa a sí mismo, dijo, ay, ¿por qué no le vine a preguntar sobre este punto de vista, a partir de este punto de vista? De Amar Rabizera, que dijo Rabizera, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Shmuel. Dijo Rabizera, que dijo Rabbi Yirmiyah en nombre de Shmuel. Hitim Shel Menachot, en lo tetinotan, vega karele usolet. Dice, los granos de trigo de las Menachot, del Korban Minja, de la ofrenda de Minja que se llevaba al Bet HaMikdash, ¿sí? Diferentes tipos de ofrendas vegetales, ¿bien? No se les hacía letita, no se les servía esos granos, hervir esos granos, y aún así la Torah lo llama solet mija, belulaba shemen, ¿bien? Entonces podría haberle preguntado Raspapa a Raba aludiendo a este concepto. Hadar Amar Raba. Después de un tiempo, Raba volvió a rectificar su punto de vista. Mitzvah liltot. Es una mitzvah hervir los granos. Sheneemar, como dice el versículo, Ushmartem etamatzot. Cuidaréis las matzot. Dilo deba letita shimur lemay. Ahora, si no fuese porque hay que hervir los granos antes, entonces ¿por qué la Torah me va a ordenar que vigile las matzot? Es decir, si yo solamente estoy poniendo harina con agua, ¿sí? ¿En qué momento esa harina va a poder llegar a fermentar de una manera desenfrenada? Dice, no. Ahora, si yo vengo a hervir el grano, en ese momento tengo un peligro de que el grano venga a fermentar. Y por eso me pide la Torah que tengo que vigilar la elaboración de la matzá. Dice, Veiloba eletita shimur lemay. Dice, y shimur del isha, si me está hablando de que hay que cuidarlo durante el amasado, shimur del isha, la shimur hu, el vigilar la masa mientras se está amasando no se llama vigilar, no se llama shimur, no se llama shemura. De Amar Rabuna, que dijo Rabuna, Betzekosh el Nohrim, una masa de un no judío, Adam Malek Kereso Mehen, es decir, la persona puede llenar su vientre con esa masa en la noche de Pesach. Gilbash Yohal Kezait Matzah, Bajaruna, con la única condición de que coma un kazait, una cantidad de entre 27 y 30 gramos de matzah, shemura al final. Es decir, comiste matzah al principio, bien, pero la última matzah, que es la matzah que se come al final de la cena, que es el afikomer, ¿sí? Esa por lo menos tiene que ser shemura. ¿Comiste antes la matzah de la masa del no judío? Ok, pero para cumplir tienes también que comer un kazait de una matzah shemura. Entonces, ¿qué se entiende aquí? Bajaruna in barishona lo. Es decir, que no salió de su obligación de comer matzah con la masa del nohri, con la masa del no judío. Maitama, ¿cuál es el motivo? Mishum de lo abad behu shimur. ¿Por qué? Porque no hubo una supervisión en su preparación. Pues a priori tenemos una dificultad. Le evit le shimur me afilla bailach. Es decir, digamos entonces que el shimur, el cuidar, la elaboración de la matzá, es únicamente desde el momento en el que se hornea en adelante. Y a eso se le llamaría shemura, el alab. Entonces, ¿acaso no entendemos de aquí, Shema Mina Shimur Me'ikara Bainan, que para que realmente se cumpla con la mitzvah de la matzá y que se llama que estoy cuidando la matzá, tiene que ser desde el principio, es decir, desde el momento en el cual yo recolecto los granos? ¿Y cómo lo entendemos? Por esto, por el hecho de que esa masa que yo lo único que hice fue hornearla,
yo no la preparé, me sirve, la puedo comer en Pesach, pero no me sirve para cumplir con la mitzvah de matzah. Bien. Umimai, Dilma Shaniata. Entonces la Gemara rechaza esta prueba y dice, ¿y por qué dices esto? Ulay ahí a lo mejor ahí es diferente. De Beidna, de Nahit Lishmur, porque en el momento en el que es necesario cuidarlo, es decir, cuando amasaron e hicieron la masa, lo abad leshimur, ahí no hubo supervisión. Abaleja, de Beidna, de Nahit leshimur, abid leshimur, pero en el momento eh, pero, perdón, incluso si se cuidó desde el momento en el cual fue amasado, Ajinami de Shimur del Isha, Habe Shimur. Entonces ahí diríamos también que el vigilar, el amasado también se llama vigilar la matzá y no sería necesario vigilarlo desde antes. Entonces dice la Gemara, Afilu Aji lo haderbe. Incluso que le dijeron esto, Raba no se retractó de su punto de vista. De Amar Leu, que dijo Raba, Leanhu de Afge Kife. Leanhu de Maffe Kife, Ki Meafjitu Ifhu Leshum Mitzvah. Es decir, Raba tenía campos, tenía gente que trabajaba el campo, que recolectaba. ¿Sí? ¿Qué les decía a las personas que se encargaban de voltear las, no me va a salir ahora la palabra, las gavillas de trigo? ¿Qué le decía? Decía, cuando volteéis las gavillas, hacedlo leshem mitzvah matzah. Es decir, que desde el principio mismo, desde el campo, ya estaba dedicando esos granos, esas espigas, para la elaboración de la matzah. A eso se refiere el Raba, con que la matzah tiene que ser cuidada desde su principio de elaboración. Alma Casábar. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que Raba, Shimur Meikara, Mitejilato Atzofo, Bainan. Es decir, que para Raba el cuidado de la matzá tiene que ser desde el principio hasta el final. Seguimos entonces y nos dice así. Perdón, aquí me olvidé de pasar. Dice Mar de Rabina. Mar, el hijo de Rabina. Menaktale Ema Bearbe. ¿Qué es lo que hacía? Cuidaba a su padre los granos en una caja especial, ¿sí? Para Pesach, ¿sí? ¿Para qué? Para que se considere Shimur desde el principio. Es decir, que los granos los ponía en una caja aparte y los vigilaba para que se llame que eran granos que habían estado vigilados y toda la matzá fuese considerada como vigilada. Muy bien, vamos a ver ahora otro tema. Nos dice así. Au arba de Jite. Había un barco que llevaba granos de trigo, de Taba'a. ¿Qué le pasó? Naufragó antes de Pesach, en el río. Hishta, ¿sí? ¿Qué pasó con esos granos de trigo? Se humedecieron, ¿sí? Sharia Rabba Lisbune Lenochrim. Y Rabba permitió vender ese trigo a los no judíos. No a los judíos, únicamente a los no judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puesto que estuvieron en el agua, teníamos la duda de que a lo mejor llegaron a fermentar. ¿Sí? Y entonces, de miedo a que hubiese fermentado y que no sea visible que había fermentado, entonces Raba dijo, ¿sabes qué? A los judíos no se les puede dar, pero se le puede dar a los no judíos, porque ellos no tienen la obligación de comer matzah en Pesach. Y Tibé vino a preguntarle, ¿sí? Raba Bar Levae a Raba, Beget Sheabat Bo Kilaim. Dice, ¿sabes qué? Me parece extraño lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos una vereidad que dice una prenda en la cual se perdió un hilo de kilaim. Es decir, por ejemplo, una persona tiene una, una ropa que está toda hecha de lana o de lino, y en medio de la prenda hay un hilo. ¿Sí? Si la prenda es toda de lino, hay un hilo de lana, y si la prenda es toda de lana, hay un hilo de lino. ¿Sí? Esto parece un trabalenguas, pero yo creo que me habéis entendido. Bien, sabemos que hay una prohibición de la Torá de llevar una prenda que mezcla lana y lino. Bien,
Entonces, en una prenda totalmente de lana, vamos a decir, por ejemplo, se me perdió un hilo de lino. Tejiendo, se metió un hilo de lino. Bien, esa prenda, shatnez, es una prenda que está prohibida que un judío la vista. Bien, se la ponga. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, una prenda a la cual se le perdió un hilo de kilaim, ¿sí? Y no se sabe dónde está ese hilo. Ese es el problema. Harezé, loyim kerenu lenochri. Esa prenda no se la puede vender a un no judío. Pero ya se bo mardaat la jamor. Y tampoco se puede llegar a hacer la silla para montar sobre el asno, sobre el burro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a lo mejor después me voy a olvidar de que esa prenda tenía un hilo de kilaim y lo voy a llegar a utilizar. ¿Por qué no el no judío? ¿Por qué no el no judío? Porque el no judío va a venir a vendérsela a un judío después. Y como no se sabe que esa prenda es una prenda de kilaim, entonces el judío la va a comprar y se va a poner el kilaim sin saber que está llevando shatnez. Entonces, pregunta la cámara, Belenojima y Tamalo, ¿por qué motivo no se le puede vender al no judío? La Mishum, perdón, me olvidé una cosa. Avalosimo to tajrijin lemet, pero lo que sí se puede hacer es un tajrij, es decir, es la prenda que viene con la que enfundamos al muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso está prohibido sacarle provecho. La lana con lino es un hok, es una ley que no tiene una explicación en la Torah, es como la carne con leche. Bien, es lo que se llama sha'atnez, es la mezcla de especies. ¿Sí? Es una prohibición de la Torah que se aplica no solamente a las prendas, sino también, por ejemplo, a las semillas, como estuvimos viendo ayer, de plantar vid y cereales unos junto a otros. Bien, es un hok. Bien, tiene motivos, eh, seguro que tiene motivos a nivel de Kabbalah, bien, pero a nivel simple, la Torah no nos da una explicación simple. Bien, podremos hablar de ello en profundidad, Esther. Gracias por la pregunta. Entonces, lo que sí es que hay que tener en cuenta, esto es muy importante, cuando se compra algo, hay que verificar que la composición no lleve lana y lino juntos. Bien, incluso hay laboratorios, hay personas que eh, es un mixoa, es un estudio específico que se hace de cómo verificar las prendas para ver que no tengan lana y lino juntos, ¿sí? Hay lugares específicos donde cuando se prepara prendas en la moda general, ¿sí? Se suele utilizar, por ejemplo, en un traje que está hecho de lana, en algunas costuras se utiliza lino. Bien, entonces todo eso es muy importante al momento de comprar ropa, verificarlo. Y si no se puede verificar, en el momento de comprar hay laboratorios que verifican que no hay shatnez en esa prenda. La cuestión es que no se puede vender a uno judío esa prenda, no se puede hacer la silla para montar sobre el burro, pero sí se puede hacer la mortaja de un cadáver. Bien, ¿por qué? Porque la mortaja está prohibida sacarle provecho, la van a enterrar y nunca más se va a volver a utilizar. Entonces pregunta a mi hermana y dice, pero no está malo. ¿Por qué motivo al no judío no se le puede vender? Él no tiene prohibición de llevar shatnez. La mishum de Hadar más bien le Israel. ¿Acaso no es porque después va a venir el no judío y se lo va a vender al judío? Y el judío va a estar llevando este shatnez sin saber qué es shatnez. Hadar amar Raba. Entonces responde la Gemara y dice, en realidad, Raba se echó para atrás y dijo, les dabinhu Kaba le Israel. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos granos del barco que se hundió? Vamos a venderlos a poca cantidad, es decir, en cantidades pequeñitas a los judíos. ¿Por qué? Porque ahí estamos seguros de que se los van a acabar antes de Pesach. Como dice así, Kijeji de Kalia Kame Pisja. ¿Por qué? Porque como es una cantidad pequeña, van a tener tiempo de acabar con todos los granos antes de Pesach y no les va a quedar estos granos en los cuales tenemos la duda de si llegaron a fermentar o no. Muy bien, estamos aquí, Kame de Pisja, Tanur Rabanan. Enseñaron nuestros sabios en una veraita. En molelim etakedera pesach. ¿Sí? Es decir, el molelim quiere decir no se le añade harina a un guiso. ¿Bien?
como se hace hoy en día para espesar una salsa o algo así, se le pone un poco de harina, no se hace, no se le echa harina a un guiso en Pesaj. ¿Sí? ¿Por qué? No voy a hacer que esta harina venga a fermentar. Pero lol, no tiene taquema, o dejar que no tiene tajome. Aquella persona que realmente quiere espesar la salsa y echar la harina, que ponga la harina y después ponga vinagre. ¿Por qué? Porque el vinagre va a evitar que esa harina venga a fermentar. Y algunos dicen, Af no tiene tajomes, bajar no tiene taquema. Que incluso se puede poner primero el vinagre y después la harina. Es decir, que el vinagre mantiene la fuerza de poder evitar que fermente, incluso que le echaste antes. Pregunta la Gemara. Man Yeshombrim. ¿Qué quiere decir este Yeshombrim? Algunos dicen. ¿Quién es? Amar Rabjizda, dijo Rabjizda, Rabbi Yudahi. Es decir, esta opinión que trae aquí la Gemara que dice Yeshombrim, algunos dicen, es la opinión de Rabbi Yehuda. Ditnan, como se enseñó en Masejet Shabbat, dice, Ailfas veakedera shehe'eviran lo yiten el tojatabli. La ilfaz, vimos el otro día que la ilfaz era la sartén, ¿verdad? Y la quederá y la olla, ¿sí? She'eviran, es decir, eh, que sacaron, que, sa- que sacamos del fuego cuando estaban merutajim, cuando están todavía hirviendo, están muy calientes, ¿sí? Lo yiten el tojatabli, no se le puede echar dentro una especia, tablín, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estamos hablando que esta olla o esta sartén se llama un kelir rishon. Y un kelir rishon, como está muy, muy, muy caliente, ya sea que está sobre el fuego o que ya lo sacamos del fuego, se llama que tiene la fuerza de cocinar. Entonces, por eso no se le puede echar dentro una especia. ¿Sí? Muy bien. Aval, pero no tenle toja que hará, o le toja tamjuy, pero sí que lo puede poner sobre una bandeja o sobre un balde, una palangana. ¿Por qué? Porque eso ya es un kelisheni, es decir, yo saqué de la olla primera, lo eché dentro de un plato o de una bandeja. En la bandeja yo sí le puedo echar el tablín, el condimento. ¿Por qué? Porque el kelisheni no tiene la fuerza de cocinar sobre un sólido. Pero la viuda Omer, ¿qué dice la viuda? Sí, aquí está la opinión de la viuda. Dice, lejol hunoten, es decir, todo tipo de alimentos le puede echar este condimento, salvo aquellos alimentos que lleven vinagre. ¿Por qué? Justamente nos está diciendo la Yehuda que este vinagre, incluso que ya fue cocinado y que ya se retiró del fuego, tiene todavía la fuerza de poder cocinar. ¿Sí? El vinagre cocina por su acidez. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? Que el vinagre tiene, incluso que está dentro del plato cocinado, tiene la fuerza, ¿sí? De poder seguir cocinando. Y por eso, Yeshombrim, algunos dicen que se puede echar primero el vinagre y después la harina. ¿Quién es ese Yeshombrim? Es Rabbi Yehuda, que opina que incluso que primero echaste el vinagre todavía tendría la fuerza para evitar que fermente la harina. Pregunta la Gemara, dice, Ben Nokma, que Rabbi Yossi. ¿Y por qué no establecemos esta enseñanza como Rabbi Yossi, que enseñó Rabbi Yossi Omer? Shoran Behomet Somtan. ¿Os acordáis que dijimos al principio que esos granos que se habían agrietado, que dijo Rabbi Yossi? Que los pongan en vinagre, y el vinagre los va a evitar que se fermenten. Entonces dice que Ashmeinan le el Rabbi Yossi, aquello que escuchamos, que opina Rabbi Yossi así, Hanemile de ite bn. Es decir, está hablando únicamente del vinagre puro, es decir, que es solo vinagre. Aval al yedeta arobetlo, pero si el vinagre ya se mezcló con otra cosa, como sería en este caso dentro de la olla, ahí no va a tener la fuerza para evitar. Por eso establecimos que esas palabras de Ajerim y Eshombrim es como Rabbi Yehuda. Ula Amar, dijo Ula, Ejadze, bejadze. Dice, ya sea que le pones primero el vinagre y luego la harina, o primero la harina y luego el vinagre, Azur, está prohibido. ¿Por qué? Mishum, lech, amrina nazira, sejor, le karma lotikrab. Es decir, ¿qué le decimos al nazir? Le decimos, vete. Le decimos al nazir,
da vueltas y no te acerques al viñedo. ¿Sí? Sabemos que el nazir es una persona que hace un voto, ¿sí? De mantenerse en estado de pureza, de no cortarse el pelo y de no tomar vino, uvas o derivados de la uva y del vino. Bien. Entonces, ¿qué le decimos al nazir? Le decimos, no, no te acerques por aquí, no te acerques, da la vuelta, porque no te acerques al viñedo, no vaya a ser que te entren ganas de tomar uvas y vas a estar transgrediendo. Entonces, para evitar cualquier tipo de problema, nos dice Ula, ¿sabes qué? Este tipo de acción de echar la harina dentro de la olla, ya sea que hay vinagre antes, después, da igual, ¿sí? No te arriesgues, ¿sí? Prohíbelo de todas formas y que la gente no llegue a entrar en una situación que puede llegar a ser problemática para él. Shara Rafapi, Share le burdakie de ver Resh Galuta. Rafapi le permitió a los panaderos de la casa del Resh Galuta, habíamos visto que el Resh Galuta, ¿quién era? Era el exilarca, era el gobernador del pueblo judío fuera de Israel. Vean, en la Golá, en el exilio. ¿Qué es lo que le permitió Rafapi? Le mimja kedera bejasise, es decir, de echar harina de trigo que está ya tostado en las ollas. ¿Sí? Amar Raba, dijo Raba y preguntó Raba, Ika de Share, Kihai Milta, Bedukta de Shejije Abde. Dice, ¿cómo es posible que le viniese a permitir esto ahí donde eran los esclavos que iban a encargarse de hacer todo esto? Es decir, los esclavos no iban a tener cuidado en verificar que no llegase a fermentar o no. Entonces, por eso dice, Ica de hambre, hay quienes dicen, Rabgufa mejele que dirá vejesis. Es decir, que Raba, él mismo, permitió de echar estos granos tostados de harina, ¿sí? Eh, para él, es decir, lo hacía él de manera personal, pero no lo hacía en la casa del exilarca. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy, acabando esta nueva Mishnah, ¿sí? Y mañana, Bezrat Hashem, empezaremos esta otra Mishnah, una nueva Mishnah de nuestro capítulo. ¿Sí? Muchas gracias a todos por estar con nosotros un día más. ¿Sí? Ya hemos completado más de un año de estudio del Daf Yomi. ¿Sí? Justamente estaba viendo esto aquí. Un segundito. Estamos aquí. Paf. El Daf Yomi llevamos estudiando 366 Dapim. Este es el 367, quiere decir que ya llevamos más de un año. Bezrat Hashem, que tengamos el mérito de seguir estudiando. Todo el Shas se estudia en 7 años y medio, así que ya solamente nos quedan 6 años y medio. Nos vemos, Bezrat Hashem, mañana. Muchas gracias.